Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestra... Con esta porción de la palabra donde el Señor es muy claro y nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esta es una verdad que a cada una de nosotras nos revela que hemos sido capacitadas por Dios, hemos sido dotadas por Dios. Cuando vinimos a sus pies, cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos recibió, pero nos recibió dándonos regalos, el regalo de la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese regalo es el que hoy nos permite a nosotras estar todavía aquí delante del Señor. Y no solo eso, también nos da la capacidad de nosotras enfrentar cada una de las pruebas. Y aún lo mejor y lo más maravilloso, recibir de parte de Dios victoria en cada uno de esos obstáculos que a veces tenemos que vivir en nuestra vida. Es muy cierto y muy claro para cada una de nosotras que no es fácil ser una mujer valiente. Y a veces algunas mujeres consideran que no son valientes, y cuando uno empieza a conversar con ellas y a conocer parte de su historia, uno empieza a mirar y el Espíritu Santo de Dios le habla al corazón de uno y uno dice: pero todo lo que ha tenido que vivir, que enfrentar, que luchar, y todavía dice que no es valiente. No todas las mujeres son capaces de enfrentar situaciones y seguir adelante. No todas las personas son capaces de enfrentarse a un divorcio. No todas son capaces de enfrentarse a la pérdida de un ser querido y seguir adelante. No todas son capaces de sobrellevar el obstáculo de una enfermedad. No todas son capaces de enfrentar el desamor de su esposo, de su compañero, de sus hijos, o el mismo desamor de sus padres. Sin embargo, aquí estamos. Sin embargo, aquí seguimos y aquí continuamos. Así que no nos consideremos derrotadas, no consideremos que somos mujeres débiles. Tristemente a veces se dice que la mujer es débil. No, una cosa es que seamos frágiles, delicadas, muy distinto a que seamos débiles. Nosotras somos fuertes y valientes, porque solamente en el momento de dar a luz a nuestros hijos debemos tener coraje y valentía para ese momento, para las que lo hemos tenido de manera natural. O sea, ese es un momento bastante fuerte donde se tiene que ser valiente como mujer, no acobardarse y no sentir miedo ante esos momentos de dolor que surgen por las contracciones al momento de dar a luz. Es muy claro que nuestra identidad como hija de Dios nos hace mujeres valiosas, nos hace mujeres importantes, pero ante todo nos hace mujeres con propósitos en la obra de Dios y también en medio de nuestra familia y de esta sociedad. El amor que Dios nos ha dado es un amor incondicional y nosotras tenemos que apreciarlo y valorarlo. Vayamos por favor a Juan 3, versículo del 16 al 18, dice esta porción de la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Cada una de nosotras hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Cada una de nosotras hemos sido salvas. Cada una de nosotras hemos recibido esta promesa de Dios para nuestras vidas. Y eso es suficiente para que nosotras siempre estemos con nuestra mirada puesta en Jesús, y siempre con el ánimo y con la disposición de levantarnos y permanecer de pie. Porque no es solo levantarnos, es permanecer de pie. Y recordemos algunas de esas causas que provocan el desánimo en nosotras, que provocan que a veces sintamos
que no podemos hacer nada o que somos personas inútiles y de poca valía en este mundo. Una de las causas es cuando nos comparamos con otro. En muchas mujeres compararse, comparar su vida, comparar su crecimiento, compararse en muchos aspectos con otras mujeres en las cuales de pronto el plan de Dios es muy distinto al plan que Dios tiene para su vida. Otra de las causas que suele causar en nosotras desánimo es el cansancio. Y el cansancio lo veíamos que puede ocurrir en dos ámbitos, en el ámbito físico, pero también en el ámbito espiritual. Pero en el cansancio físico a veces nosotras somos responsables al no conocer ciertas cosas que pueden estar afectando nuestro organismo y nuestro interés, y ya han menguado nuestro nivel de energía y capacidad para poder ser más productivas y emprender proyectos y realizar sueños en los cuales podamos seguir creciendo. Y debemos tener cuidado con cada uno de los alimentos que consumimos. También debemos tener en cuenta la cantidad de nutrientes que damos a nuestro cuerpo, porque a veces no consumimos lo suficiente para las tareas y actividades y el desgaste que nuestro organismo tiene cada día. También es importante y necesario que logremos descansar el tiempo que nuestro organismo necesita para poder restablecer y recuperar energías nuestro cuerpo. Hablábamos que lo recomendado es 6 horas de sueño continuo y en la noche ininterrumpido para que nosotras podamos volver a recuperar energía y nuestro cuerpo estar totalmente recuperado para el día siguiente. También hablábamos de las influencias negativas, y cuando hablábamos de las influencias negativas hacíamos hincapié que nosotras debemos estar muy apercibidas y evitar este tipo de personas, evitar este tipo de situaciones, porque si ustedes son de poco ánimo y se hacen con personas que son aún de mente más pesimista, negativistas, pues usted no va a encontrar aliento para superar sus propios obstáculos. Por el contrario, va a entrar en ese mismo mundo de esas personas que están a su alrededor. También es fácil que a veces usted crea todo aquello que las demás personas le dicen que van a destruir su vida, pero no le cree a las promesas de Dios que van a fortalecer su vida. Y aquí hay un paradigma. Si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, ¿por qué ponemos en duda la palabra de nuestro Señor? ¿Por qué no nos apropiamos de esas promesas? ¿Por qué no nos apropiamos de esas palabras con las cuales el Señor busca consolarnos y fortalecernos para que nosotras sintamos seguridad y confianza en sus planes y sus propósitos? Hoy hablaremos de una cuarta causa que puede provocar en cada una de nosotras el desánimo, y es el fracaso y la frustración. Parte del ciclo de la vida es que cada uno de nosotros enfrentemos el fracaso. El fracaso es una manera en la cual nosotros aprendemos, en la cual nosotras aprendemos. Y a veces las personas consideran que el fracaso es lo último que ellos pueden soportar. No, el fracaso hace parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. No todas las vamos a ganar, porque si no, ¿cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo progresamos? Y cuando se habla del fracaso, a mí me gusta recordar mucho una frase de uno de los directores técnicos de la Selección Colombia, Francisco Maturana: perder es ganar. Y al comienzo yo decía, perder es ganar, el que pierde, pierde, nunca gana. Pero cuando uno comprende las verdades de Dios y empieza a mirar desde otra óptica esa pérdida, uno empieza a ganar. Porque es que usted descubre qué hizo mal para no volverlo a hacer. Usted empieza a superarse a usted mismo a partir de esa pérdida, de ese fracaso. No en vano, el fracaso y la frustración son necesarios en nuestra vida. Si usted fracasa en una relación,
tiene que mirar cuáles fueron las causas, los motivos. Si usted fracasa en un negocio, tiene que mirar cuáles fueron las causas, los motivos. Identificar para poder superar y continuar adelante. Algunas de las causas del fracaso se pueden deber a las limitaciones humanas. Y esto es sencillamente que a veces queremos alcanzar sueños o realizar trabajos para los cuales no estamos preparadas, para los cuales no tenemos ni la habilidad, ni la destreza, ni la formación. A veces es muy fácil hacer ciertas tareas, pero hay otras tareas que se necesitan formación, que se necesita capacitación, y si usted no la tiene, pues no la va a alcanzar, no la va a desarrollar. Solo con pensar y desearlo no es suficiente. Se necesita a veces para ciertas cosas formación y experiencia. También otra de las causas que generan el fracaso y lleva a la frustración son los errores al momento de tomar las decisiones. Y sabe, aquí a veces se es muy recurrente, se incide siempre en los mismos aspectos. Se toman decisiones a la ligera, decisiones que son vitales. ¿En qué lugar se va a congregar usted? ¿Bajo qué principios va a llevar su vida de fe? ¿Bajo qué parámetros va a ser la esposa? ¿Bajo qué parámetros va a ser madre? ¿Bajo qué parámetros va a ser hija de Dios? ¿Sabe? La palabra de Dios es muy clara, que las cosas en el Señor no las podemos hacer como nosotros consideramos y creamos. Tenemos que hacerla como Él lo ha establecido. Y si nosotras queremos ser una esposa que es ayuda idónea, tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Si nosotras no nos salimos de ahí, no vamos a tener mayor complicación, no vamos a tener una vida de frustración, empezando con la elección del que se va a convertir en su esposo. Mire, en esa primera etapa uno nunca ve lo malo de la otra persona, solo ve todo lo bueno y bonito porque es lo que uno quiere ver. Los demás ven a la persona completa, pero uno que está enamorado solo ve una parte de la persona, lo que le gustó, lo que lo agradó. El resto no lo vemos, pero cuando llega la convivencia, entonces decimos, me equivoqué. No, no se equivocó. Sencillamente se apresuró, tomó una decisión en un momento para el cual no estaba preparada, sin tener toda la información y todo el conocimiento. Y así ocurre en muchos aspectos de nuestras vidas. Aceptamos un trabajo sin medir todas las consecuencias de ese trabajo, si realmente es el trabajo que le conviene. Iniciamos un proyecto empresarial sin medir y tener en cuenta todos los aspectos cuando se emprende un negocio, todas las responsabilidades, la carga que eso genera. Es muy fácil ser empleado, pero es muy difícil tener usted empleados. Mirar que cumplan con lo que tiene que cumplir. Y aparte de eso, usted como empleador cumplir con todas las obligaciones a que está sujeto por la norma. Las decisiones que a veces tomamos es por el mal juicio que tenemos y porque nunca planificamos y mucho menos buscamos la guía y la dirección del Señor. También hay muchas cosas de manera externa que nos llevan al fracaso. Y recordemos lo que ocurrió hace poco a nivel mundial, que fue la pandemia. Muchos negocios fracasaron, pero otros sencillamente se mantuvieron. ¿Y por qué? Porque cuando hubo una dificultad en la cual ellos no podían tener control, sencillamente analizaron todo el entorno, todo el ambiente y buscaron qué otra manera podían tener ellos para seguir adelante y no cerrar. No todos fueron capaces y por eso muchos fracasaron. No todos son capaces de superar ese tipo de obstáculos y de adversidades. A veces algunos, cuando ocurren situaciones de este nivel, que hay un terremoto, parte de la casa sufre, se ve afectada,
o sencillamente porque ocurre algún siniestro de orden público por la violencia que a veces se vive en ciertos sectores de nuestro país. A veces se considera de que se perdió todo y que no hay oportunidad de nuevamente surgir, porque como dicen algunos, todo lo teníamos puesto ahí, todo estaba en ese proyecto, todo lo habíamos entregado ahí y ya no tenemos nada más para dar. ¿Será cierto? ¿Será que no somos capaces de levantarnos? ¿Será que no somos capaces con la ayuda de Dios de empezar nuevamente y salir más victorioso? Job perdió todo en un solo día. Vivió el proceso que tenía que vivir y después Dios, conforme su voluntad y su propósito, lo restauró. Dios puede hacer lo mismo con cada una de nosotras, porque Él ha entregado todo lo más valioso que tenía por cada una de nosotras. Dios nos salvó, nos escogió en medio de tantas personas. Dios te eligió a ti, me eligió a mí, y con un plan y un propósito. Y Dios no juega los dados, Dios no improvisa, Dios no pierde su tiempo. No hagamos perder el tiempo de Dios con los planes que Él tiene para nuestra vida. Tenemos que sacar provecho y mirar todas las ventajas que el fracaso puede traer a nuestra vida. Una de las ventajas muy clara es que debemos aprender de esas experiencias y que a partir de esas experiencias tenemos que seguir creciendo como mujeres y aprender que la primera oportunidad de pronto no tuvimos los resultados deseados, pero debemos seguir intentándolo hasta que logremos la meta que anhelamos y que queremos. Y esto tiene que ver mucho con la parte espiritual. Sí, es cierto. De pronto usted en este proceso de vida de cristiana se enfrenta a muchas situaciones, a perder interés por las cosas de Dios, a sentir que el tiempo que dedica a las cosas de Dios no le están dando resultado. Usted no está viendo el progreso en su vida, ¿sabe? A veces usted no se apercibe de ese progreso, pero las personas que están a su lado, que comparten con usted, pueden ver cómo usted va creciendo y va avanzando en las cosas del Señor. Otra de las ventajas que nosotras como mujeres podemos aprender a partir del fracaso es que tenemos que hacernos más fuertes, no solo espiritualmente, sino también mentalmente. No es que se vuelva en una actitud de mente positiva, porque ese tampoco es la idea, sino que sencillamente usted desarrolle, adquiera esa capacidad de resistir y levantarse cuantas veces sea necesario, que no se canse al tener que levantarse y ponerse de pie, que no se canse de intentar una y otra vez sobre aquello en lo cual Dios le ha prometido y le ha dado palabra para su vida. También es importante y nos ayuda el fracaso porque nos lleva y entendemos que es necesario que cambiemos algo en nuestra vida, que cambiemos algo de lo que estamos haciendo que hasta el momento no nos trae beneficio. Y a veces aquí uno no comprende las señales y uno se vuelve obstinado en hacer siempre las cosas del mismo modo. No quiere cambiar y recae una y otra vez. Siempre debemos tener la mente abierta para escuchar la dirección y la guía de Dios. La guía de Dios es perfecta para nuestra vida y a veces son necesarios los cambios en nuestra vida. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que dejar que el poder de Dios, el Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Y eso nos lleva a algo muy importante, a aprender a hacer las cosas como Dios ha establecido en su palabra que debemos nosotros hacer las cosas. A actuar de la manera como Dios quiere que actúe, a llevar una vida en la manera que Dios quiere que la llevemos. También el fracaso nos lleva y nos confronta al reconocer que somos seres humanos limitados,
que no nos las sabemos todas, que no la conocemos toda y que siempre vamos a necesitar de otra persona y lo más importante, de la guía de Dios. A veces las personas quieren hacer muchas cosas solas y sabe, siempre se necesita de alguien. Siempre usted va a necesitar el apoyo de una persona. Si no estuviéramos dentro de una comunidad, no podríamos seguir creciendo. No conoceríamos nuestras limitaciones. No conoceríamos en qué necesitamos aún crecer y avanzar. Si no es por esa persona que está a su lado, que a veces hace que usted cambie de humor, que se moleste, usted no sería y no reconocería que aún necesita tener más paciencia y tolerancia para convivir y compartir con otros. Ser más tolerante con la diferencia de esa otra persona que no piensa igual que usted, que no actúa igual que usted y que no ve la vida desde el mismo punto de vista que usted lo ve. Mire, no importa cuántos años se lleven de convivencia, todos los días es necesario aprender. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo y más en las cosas del Señor. Y por eso es importante que nosotras veamos y reconozcamos que es necesario que otras personas nos ayuden, nos alienten, pero lo más importante, recibir la ayuda de esas personas es importante si nosotras queremos avanzar y crecer en nuestro caminar y en nuestra vida. Pero también con el fracaso nos puede llevar a que nosotros seamos personas creativas, a que innovemos, a que busquemos qué otra opción podemos tomar para alcanzar ese objetivo, qué otra cosa puedo realizar yo en la cual pueda sentirme realmente satisfecha y obtener ese logro que quiero en mi vida como mujer y como persona. Es muy claro que no todos somos capaces y no todas van a ser capaces de asimilar el fracaso como una oportunidad y una ventaja en la cual Dios le va a permitir que usted crezca. No todas se van a sentir seguras en medio de la frustración y van a tener ese aliento para ponerse de pie y avanzar, porque no es fácil poder tener la mente de Cristo y aún mucho menos si usted no cree a la palabra y a las promesas que Dios ha dado para su vida. Finalmente, otro de los obstáculos que se tiene para poder avanzar y que afectan indudablemente el ánimo y la autoestima de nosotras como mujeres es el temor y el miedo. El temor y el miedo a equivocarnos. El temor y el miedo a que de pronto las cosas no nos salgan bien como nosotros queremos y no queremos recibir un no como respuesta, no queremos sentir que los demás dicen se equivocó, tanto que creía que iba a hacer eso y nunca lo alcanzó, nunca lo logró. Es necesario, así como el fracaso, también experimentar el temor y el miedo, ya que es una experiencia que es necesaria en nosotros como seres humanos y que nos va a permitir reconocer cuáles cosas no convienen en nuestras vidas y cuáles cosas nos generan esa inseguridad e inestabilidad que nos lleva a la confusión y al considerar que no seríamos capaces de hacer muchas cosas. Esas desventajas del miedo, si usted no lo maneja bien, puede llevarla a que usted sea una persona sin sueños, a que sea una persona que jamás emprenda algo, que no sea capaz de avanzar y de crecer. También es una persona que nunca va a ver oportunidades en medio de este mundo, aún así Dios se las esté dando claramente. Su capacidad de ver y entender no va a permitirle ver estas cosas. También su vida personal se va a ver estancada y la frustración y decepción como persona la van a invadir y la van a llevar a considerar que nada puede hacer. Y hay un aspecto que a veces ocurre en estas situaciones. Cuando se vive un fracaso, no se tiene tolerancia, no se sabe manejar la frustración a la derrota, a la pérdida.
y sumado a eso, la persona es de carácter muy frágil, es decir, es una persona con mucho miedo, con muchas inseguridades, que consideran que ya no hay oportunidades para ellas. Esto es un colapso, no solo emocional, sino también mental, y es lo que puede desencadenar en algunas personas y tomen la decisión de acabar con sus vidas. Mire, cuando usted como persona no se valora, no se ama, no se estima, y sumado a eso en su vida tiene una serie de pérdidas, de fracasos, de equivocaciones, de derrotas, y sumado a eso usted es una persona miedosa, insegura de ser capaz de levantarse, de tener otra oportunidad, de que a su lado puedan haber personas que lo van a apoyar, que lo van a aceptar y que le van a dar aliento para avanzar, sencillamente esta persona se encuentra en un vacío del cual a veces no es capaz de salir. Por eso no podemos nosotras como hijas de Dios ignorar todo esto que puede ocurrir, porque así como ocurre en el mundo, también ocurre en el ámbito cristiano. ¿Sí? Muchos cristianos a veces se quitan la vida, teniendo promesas de Dios, teniendo bendición de Dios, pero sucumben. ¿Por qué? Porque nunca renovaron su mente, porque no ven el fracaso como una bendición, porque no aprenden a confiar y a tener seguridad en Dios, sino en ellos mismos. No reconocen su incapacidad de poder crecer y seguir adelante. Nosotras tenemos que reconocer que no somos capaces de hacer muchas cosas, que si no fuera por Dios, nosotras no estaríamos aquí. No le tenga miedo al fracaso. Usted no está sola en este mundo. Dios está con usted. Y lo más importante, siempre el Señor le va a poner a alguien en el camino para que le fortalezca en medio de su situación y de su prueba. ¿Cómo podemos combatir el desánimo de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra? Y quiero que vayamos al Salmo 34, al verso 17 al 19, y escuchemos bien. Solo vamos a tomar 2 citas de la palabra, pero hay muchas palabras donde el Señor nos alienta y nos habla de que aunque tengamos pérdida, aunque fracasemos en esta vida, tenemos que continuar adelante. Salmo 34, verso 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Todas, no importa cuál sea la angustia que usted tenga, no importa cuál sea la situación que usted tenga, Dios lo va a escuchar y lo va a librar de cada una de ellas. 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios está cerca de ti cuando estás afligida. Dios está cerca de ti para consolarte. Dios está ahí para sostenerte. Sigue diciendo el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Saben? No importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea la situación, Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para darte una palabra y para sostenerte. Tengamos esta palabra del Señor sembrada en nuestro corazón. Pronto está Jehová para nosotros. Dios está para ayudarnos y para ayudar a cada uno de los que le buscan y lo necesitan. Regresemos por favor al Salmo 34 y leamos nuevamente el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quién lo va a librar a usted? Jehová. ¿Quién le concedió a usted la libertad de este mundo? Jehová. ¿Quién pelea por cada uno de nosotros? Dios. Solo debemos confiar en Él y esperar que Él obre y haga. Es lo único que Dios nos pide. No nos pide nada más. En Isaías capítulo 41, verso 10, encontramos otra palabra con la cual cada una de nosotras podemos poner nuestra esperanza cuando estemos desanimadas. Dice Isaías: no temas, porque yo estoy contigo.
No tenga miedo, no tenga temor, tú no estás sola, yo estoy contigo. Sigue diciendo, no desmaye porque yo soy tu Dios que te fortalezco. ¿Quién fortalece la vida de cada una de nosotras? Dios. ¿Y con qué nos fortalece? Con su palabra, con la presencia de su Espíritu Santo que vive en cada una de nosotras. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Por qué tanta cobardía de parte de algunas de nosotras frente a sucesos que ocurren en nuestra vida? ¿Por qué escondernos ante la adversidad? No, hay que ponernos de pie y salir y enfrentar esas situaciones con el respaldo y la ayuda de Dios. Sigue diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre, y siempre es siempre. Nunca Dios nos va a faltar, nunca te va a faltar la ayuda de Dios. Dios siempre te va a estar sustentando. Esa es nuestra confianza. Esto es vivir por fe. Crea a la palabra de Dios y levántese. Crea a la palabra de Dios y mantenga su seguridad en Dios. Así como la palabra del Señor nos da palabra para que nosotras mantengamos nuestro ánimo alto y siempre estemos confiadas y seguras de que tenemos bendición y promesa de vida eterna en nuestro Señor, debemos hacer algunas acciones para poder vivir con esa palabra. Lo primero es buscar la presencia de Dios. El salmista en el capítulo 42, versos 5, 6 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Sí? Nuestra alma se turba, nuestro corazón se abate, perdemos interés, perdemos energía, podemos perder la dirección, pero esperemos en Dios. No nos apresuremos, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi Dios, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Es importante, hermana, que usted también recuerde cada una de las promesas de Dios para su vida y que Él es fiel para cumplir cada una de ellas. Hebreos capítulo 10, verso 23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién nos ha prometido? Dios. ¿Qué nos ha prometido Dios? Que Él siempre nos ayudará, que Él siempre nos va a consolar, que Él siempre va a estar a nuestro lado, que Él está cerca de cada uno de nosotras. Pero también otra manera que tenemos nosotras para vencer el desánimo en nuestras vidas es buscar apoyo en nuestras hermanas. Busque apoyo, hermana, no se quede sola, batallando, luchando, no se quede encerrada, ábrase, acérquese a una hermana que sea espiritualmente fuerte. No se haga al lado de una débil, de una que también está en su mismo proceso de lucha, que está llena de inseguridades, de miedo. Pida la dirección de Dios y busque apoyo en una hermana que la pueda ayudar y que la aliente y la ayude a sostener mientras usted pasa ese obstáculo. Mires, es como el adicto. Hay momentos críticos en el momento del adicto y nunca puede estar solo, porque si está solo, se pierde. En esos momentos en que usted sienta que está bastante atribulada, afligida, busque apoyo y ayuda. No se encierre, no se aísle. El solo hecho de que una persona pueda escucharla, nada más escucharla, ya eso es un avance para usted. Y si esa persona, usted le permite y le puede dar una palabra o un consejo por la palabra del Señor, va a edificar y a restaurar su vida y la va a llenar de ánimo y de aliento para que usted nuevamente se levante.
La invitación es que tengamos claro que nosotras no estamos solos y que es necesario que busquemos de otras personas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, desde el verso 14, el Señor a través de Pablo nos dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Eso es lo que nos pide el Señor, ser buenos uno con otros, que nos apoyemos las unas con las otras, sobre todo en esos momentos de dificultad. Y otra de las cosas que nos puede ayudar para nosotras mantenernos con el ánimo arriba es servir a otros y servir a Dios. A veces el ocio es un obstáculo. Si usted se la pasa el día, la mayor parte del día sin hacer muchas cosas, no va a tener ánimo de proyectarse y de hacer algo más, de ocuparse. Pero si usted se ocupa en las cosas del Señor, si usted busca qué hacer en la obra del Señor, usted va a estar motivada, va a estar inspirada. ¿Por qué? Porque siente que puede hacer algo. Y no importa la edad que se tenga, sean 6 años, sean 10 años, sean 60, sean 70 años, sean 80 años, si usted goza de buena salud, aún puede servir a otros y servir en la obra del Señor. Recordemos que siempre la palabra del Señor nos anima y nos fortalece para que nosotras no perdamos la esperanza, pero ante todo para que no perdamos nuestra fe en el Señor y no menospreciemos el regalo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Es responsabilidad de cada una de nosotras, hermanas, tomar la palabra del Señor y vivir conforme a la palabra del Señor. Porque si el Espíritu de Dios mora en usted, usted tiene un espíritu de mujer valiente, no de mujer cobarde. Usted tiene un espíritu en el cual Dios le ha dado no solo promesas, sino también Dios le ha dado dones, habilidades con las cuales usted puede seguir creciendo y avanzando mientras esté en este mundo. Recordemos y tengamos presente que solo la palabra de Dios es la que nos puede guiar e iluminar nuestro camino. El Salmo 119 en el verso 5 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo la palabra de Dios puede iluminar tu vida y tu camino. Solo la palabra de Dios va a sustentar tu vida. Solo la palabra de Dios te puede dar aliento y animar a que tú sigas adelante y que continúes creciendo. Pero para que puedas crecer es necesario que tú como mujer sueltes todo aquello que está menguando tu vida. Suelta tus inseguridades, suelta tus miedos. Es hora de que se quite ese peso de encima y esa carga que has llevado durante años. Las secuelas, las consecuencias de llevar por tanto tiempo prolongado esas inseguridades, esos miedos, esos temores, pueden llevarte a un camino sin retorno. Es momento y es hora de que aprendamos a vencer a través de la presencia de Dios y de su palabra cada uno de estos obstáculos que ha querido poner Satanás en tu vida, para que tú pienses que no vales mucho, para que tú creas que no eres capaz de ser y desarrollarte como mujer. Gracias por seguirnos.